Y está aquí con nosotros Estefanía Veloz. Gracias, Estefanía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Disculpa el malentendido. Ahí nos confundimos con los horarios. Estefanía Veloz es socialista, abogada, feminista, chicana. Si nos puedes platicar sobre la decisión de la despenalización del aborto, ¿qué significa eso? Para quienes no estamos familiarizados con esto, ¿qué significa esa toma de decisión de la Suprema Corte? Sí, para no hacer el cuento más largo y de manera un poco más resumida, la Suprema Corte decidió que es inconstitucional, específicamente en el caso del Estado de Coahuila, porque esa fue la acción de inconstitucionalidad que metió la Fiscalía en ese entonces, bueno, la OE Fiscalía, que los artículos del Código Penal que penalicen la interrupción legal del embarazo son inconstitucionales y por lo tanto no deben existir y no deben ser al mismo tiempo tomados en cuenta por las juezas y los jueces que vayan a recibir este tipo de casos o a escuchar de este tipo de casos, porque ya existe este precedente por la Corte. Ahora se toma en cuenta en esta nueva visión de los precedentes de la Corte un sistema mucho más similar al de Estados Unidos, en el que se hace lo que la Corte haya dicho y lo que haya discutido. Y antes era un poco más en el sentido de la jurisprudencia, donde tenían que ser varias en el mismo sentido para que pudieran tener este valor. Y ahora, con esta decisión, lo que puede pasar, y probablemente lo que vaya a pasar, es que los estados que tienen artículos que penalizan el aborto hagan exactamente lo mismo que pasó en Coahuila, y es decir, que digan que son inconstitucionales y por lo tanto tienen que ser quitados o removidos de los códigos penales. Ahora, la Corte no decide y no puede obligar a los legisladores y las legisladoras a hacer leyes. La Corte no hace leyes. Lo que sí tiene que pasar es que no pueden hacer leyes que vayan en el sentido contrario de lo que dijo la Corte. No pueden existir leyes que sean inconstitucionales y la Corte ya decidió que penalizar el aborto atenta contra la autonomía de las mujeres, que atenta contra el artículo 4 constitucional, que atenta contra la dignidad de las mujeres y por lo tanto es inconstitucional. A ver si te entendí bien. ¿Esto solo aplica al estado de Coahuila, la despenalización, o ya aplica a toda la República el no castigar a quien vaya a un hospital o tenga un aborto? ¿Aplica solamente a Coahuila, si te entendí bien? No, lo que pasa es que las acciones de inconstitucionalidad tienen un efecto muy amplio en la vida jurídica de las personas. Es decir, que cuando la Corte toma una decisión respecto a algo que es inconstitucional, se puede aplicar en el resto de los estados porque ya la Corte dijo que todas las leyes similares son inconstitucionales. En el caso de Coahuila, yo me refería al caso de Coahuila porque esta discusión se dio a partir de los artículos del Código Penal, me parece que el 146 del Código Penal de Coahuila. Es decir, que ahora la discusión se dio sobre el ejemplo de los artículos de Coahuila, pero tomando en cuenta que esos artículos se ven y se van encontrando en el resto de los códigos penales de los estados, que es la penalización del aborto en el ámbito local. ¿Tú lo consideras como algo histórico esta decisión de la Corte? Evidentemente, porque marca una ruta nueva en el sentido de el camino hacia la despenalización en el país. Marca una ruta nueva porque ya imposibilita que existan más candados por parte de los grupos conservadores en los estados. Por ejemplo, uno de los candados que les gustaba poner era cambiar la constitución de los estados para que protegiera la vida desde la concepción. Entonces, no solamente teníamos a los códigos penales penalizando la interrupción legal del embarazo, sino ahora esos mismos códigos no podían quitar esos artículos de esos códigos porque la Constitución decía que la vida se respeta o se protege desde la concepción, y eso hacía mucho más difícil y ponía un gran candado en la posible despenalización del aborto. Ahora, esta discusión que dieron los magistrados y las magistradas es el tope de la discusión. Ya no hay más arriba de esa discusión que se dio y por lo tanto eso sirve como herramienta para despenalizar en el resto de los estados. Es histórico porque establece tres cosas fundamentales que a mí me parecen. Uno es el derecho de las mujeres al goce y al disfrute de su vida sexual,
lo que nos hace ver no solamente como objeto de crear vida, ¿no? O de concepción, o que los vínculos sexuales son solamente para la procreación, y nos ponen en un espacio mucho más importante dentro de nuestra humanidad como mujeres, y nos pone casi más bien al mismo lugar que tienen los hombres de ejercer la sexualidad, y creo que eso no existía, y mucho menos en un país tan moralino como en el que vivimos. El segundo es esta discusión que se da respecto a la decisión de las mujeres y la obligación del Estado a no ser una figura paternal en el que les obliga a las mujeres a tener hijos o hijas, lo que sea, cuando no quieren. Entonces pone o cuestiona el papel del Estado como de protección, y que decide los derechos de las personas y decide lo que las mujeres tienen que hacer sobre su vida. Y por lo tanto, al final, con esta discusión es que, si bien es derecho de las mujeres poder interrumpir su embarazo, el Estado tiene que garantizar las herramientas que sean gratuitas y de fácil acceso, porque es un tema de salud pública al mismo tiempo. No lo dice tal cual así, pero en partes de la discusión se puede ver que se encaminan a eso, porque no solamente era la legalidad del aborto, por así decirlo, o la despenalización del aborto, sino que también existieran mecanismos que pudieran aportar y apoyar al libre desarrollo de los derechos sexuales de las mujeres, y por eso creo que es histórico. Y bueno, también porque marca una ruta distinta, porque hasta ahora se habían explorado 3 rutas. Una, que en el Código Penal Federal se obligara al resto de los códigos a que no existieran la penalización del aborto. La segunda era que todos los congresos locales hicieran lo que pasó en Hidalgo, lo que pasó en Oaxaca, y que se discutiera ahí para que se pudiera quitar de los códigos penales la penalización del aborto o los artículos que penalizaban la interrupción del embarazo. Y esta es la tercera ruta, que ahora hace mucho más fácil todo, que sea inconstitucional, y que desde ahora ya lo es por el precedente de la Corte, pero bueno, que se haga oficial en el resto de los estados, que los artículos en sus códigos no deben y no pueden existir porque son contrarios a la Constitución.